Bienvenidos a Bíblicamente. Hola, ¿qué tal? Lunes 19 de octubre, bienvenidos a un nuevo episodio de Bíblicamente. Hoy toca práctica ministerial, tenemos unos invitados especiales, amigos de la casa, amigos de todos los que somos parte de Bíblicamente, y tenemos a nuestro lado a dos personas más, parte también de Bíblicamente, así que vamos a empezar para romper un poco de hielo saludando a Sebastián. Así que antes de saludarlo a Seba, les pedimos ahí que compartan, que comenten, que dejen sus preguntas acerca del tema de hoy, práctica ministerial del tema la iglesia y la pandemia. Así que fue un tema que tocamos con los 4 integrantes fijos de Bíblicamente, y hoy toca la práctica ministerial, la entrevista con dos personas muy, muy queridas por el grupo. Así que primero, Sebas, ¿cómo va todo por allá? ¿Cómo va todo en Chile? ¿Qué haces, Juan? Todo bien, gracias a Dios. Contento de poder estar hoy. Bueno, no los rajamos a Damián y Alejandro, pero bueno, vamos buscando reemplazos por las dudas. Si empiezan a fallar, ya sabemos qué hacer. Exacto. Bueno, a Dami le tiraba un poquito ahí el aductor, así que vamos viendo a futuro para el Mundial a ver si las dos Sonias se pueden ser parte del equipo. Bueno, tenemos allá, seguimos en Chile, a Sonia López, las que por ahí no la conocen mucho, pero está ahí detrás de cámara mandando todos los flyers, poniendo todos los comentarios, tirando el vivo, todo, manipulando, como digo yo, las redes. Así que, Sonia, una alegría tenerte, tanto que querías estar, que nos pedías por estar, acá estás al fin y al cabo. Bueno, muchas gracias, qué bueno poder estar hoy participando y bueno, ¿por qué no siendo parte de este momento? Y sí, si les serruchamos el piso a Damián o Ale, pura casualidad. Bueno, nos alegramos y los chicos seguramente deben estar contentos de tenerte acá entre nosotros. Así que Sonia también allá desde Chile. Para el que no la conoce, Sonia, esposa de Sebastián Saraño, fueron misioneros en Haití, ahora están misionando y pastoreando allá también en Chile. Así que bueno, y de este lado, al lado mío, no sé si a mi izquierda, a mi derecha, porque como es espejo ya me confunde. Así que es para acá. Mi Sonia Ojeda, también acá hoy, invitada también especial. Hola a todos. Bueno, sí, acá contenta de poder también estar en Bíblicamente, que siempre lo vemos del otro lado, pero esta vez nos tocó. Bueno, y el invitado o los invitados especiales que tenemos hoy, también saludamos ahí a Néstor y Nati desde Buenos Aires. Allá un saludo grande, chicos, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Acá bajo una torrencial lluvia, está lloviendo muchísimo acá. Esperemos que no nos falle la conexión, que bueno, es una de las conversaciones que tenemos también, pero bien, muy bien. Gracias por la invitación, de verdad. Bueno, no sé si Nati se muere de ganas de hablar, no sé si quiere saludarnos. Nati estaba conectada media hora antes de que arranquemos. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Y bueno, acá estamos en algo diferente. Exacto, bueno, gracias por estar, chicos. Y hablando de esta lluvia que decía, de esta tormenta que decía Néstor, es un alivio también para toda la zona de Córdoba, que estaba sufriendo un rebrote de un fuego importante, que estaba azotando ahí de nuevo, así que era esperada esta lluvia. Para algunos no, obviamente, cuando se trata de lluvias tan fuertes en Buenos Aires, pero toda la zona de Córdoba y Santa Fe viene bien, así que oramos por todo este tema también importante y es un alivio también. Bueno, nos adentramos al tema de hoy y les dejo acá con Sonia para que les pueda hacer la primera pregunta acá a los chicos. Bueno, sí, los chicos me conocen, que me encanta hablar y me mandaron ahí primera para hacer la pregunta. Gracias. Hay que romper el hielo. Bueno, antes quiero decir a la audiencia que, bueno, a mí, por ejemplo, me sirve mucho anotar, así que hoy, que es práctica ministerial, sugiero tener cerca un papel, una lapicera y poder anotar porque va a estar muy bueno. Así que sí, y otra también, entre paréntesis, es que si escuchan algún ruido mientras estamos hablando, bueno, es que tenemos hijos por ahí dando vuelta y Emilia está suelta por la casa como oveja sin pastor, así que bueno, puede hacer sus ruidos. Por ahora hay un síntoma de paz en las 4 cámaras increíble.
Ahora. Estamos asombrados. Emilia está muy cerca del cable, así que hijita, correte, porque Emilia en cualquier estaba un momento pelo de desaparecemos aparecer, claro. de la pantalla. Ahí está. Bien, Pero nos gracias. viene perfecto para el tema de hoy, así que. Exacto. Exacto, sí, sí. Bueno, y la primera pregunta, chicos, bueno, para los dos, ¿no? Es, ¿qué diferencia han notado en los hermanos de la congregación? ¿Qué ha pasado en ellos desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, estos últimos meses de pandemia? Porque es un montón de tiempo y uno empezó de una forma la pandemia, nos ha pasado, hemos escuchado, wow, qué lindo tiempo de familia, en marzo, ¿no? Y ahora quizá ya estos meses, después de cuánto ya. 8. Bien. ¿Cómo han visto esos cambios en los hermanos, en las congregaciones, en las familias cristianas, ¿no? ¿Y cuáles son los principales problemas que se han presentado, anímicos y espirituales, que han notado ustedes ahí en la congregación de ustedes, que fueron surgiendo en la pandemia, que son fruto de la pandemia? O también pensaba, ¿no?, que quizás siempre estuvieron, pero ahora en pandemia como que resurgen o se intensifican. Bueno, muchísimas gracias, vuelvo a insistir, por permitirnos este espacio y contar nuestra humilde experiencia en lo que es el servicio al Señor. Bueno, en particular en la pandemia y en lo que es la cuarentena, hemos tenido diversas circunstancias que atender. Ahora, como nosotros, la pregunta es un poco basada en lo general, y yo no puedo ir específicamente a cada caso, tengo que hablar un poco en general de lo vivido, de la experiencia vivida. Tenemos que hablar de que la cuarentena en un gran porcentaje de la congregación en la cual nosotros servimos ha sido de bendición, ha sido de manera positiva, y lo han podido enfrentar a todo este tiempo de una manera bíblica, de una manera espiritual, y se han fortalecido muchas áreas que tal vez estaban sin tratar o que se iban posponiendo. ¿Se entiende? Como muchas situaciones en la mente, situaciones que tenían que ver con situaciones familiares, no sé, actitudes y demás, que la pandemia hizo, o la cuarentena más específicamente, hizo que se trataran. Ahora estaban todos en casa, ya no había manera de patear eso para adelante, había que hablarlo, había que tratarlo, había que sanarlo, y muchas de estas situaciones en lo general ha sido de gran bendición. Muchas personas han encontrado en el Señor su paz en medio del encierro. Es algo que nosotros al principio de la cuarentena ya habíamos hablado acá en familia junto con el pastor, que nosotros le proponíamos a la gente, o las animábamos a que la cuarentena sea un camino en el cual seamos formados y no que seamos maltratados. Que cuando salgamos de la cuarentena no nos demos el lujo de decir, che, estoy mal, re mal, o estoy igual que antes. No. El desafío de esta cuarentena tiene que ver con salir muchísimo mejor, fortalecido de esto que fue un desierto bastante largo y que sigue siéndolo, ¿no? Más allá de que después vamos a hablar muchísimas cosas buenas que han tocado vivir y situaciones que han sido de bendición y de aprendizaje, pero sí es evidente de que no verse de manera física y presencial ha sido un desierto, y eso se ha podido enfrentar de manera muy positiva. ¿Querés contarles un poco algunas situaciones de los problemas? Sí, y también podría agregar una de las cosas que el Señor nos llevó a hacer a cada uno de nosotros y como iglesia es a profundizar la búsqueda de Dios, ¿sí? A aprovechar ese tiempo en casa que no se tenía por diferentes razones, profundizar ese tiempo de estar con la presencia de Dios, en oración, con la lectura de la palabra, compartir en familia también ese tiempo. El hecho de que acá donde vivimos los viajes son largos, entonces no viajamos y tenemos más tiempo para estar en casa y bueno, y aprender.
también a estar juntos más tiempo que antes no lo teníamos, a ese tiempo de estar juntos en casa como familia. Y bueno, eso es algo que todas las familias de la congregación también vivieron y vivimos. Creo que una de las cosas que costó fue el hecho de no vernos de forma presencial. ¿Sí? Eso fue lo más fuerte. Al principio era, bueno, unos días, ¿no? Uno pensaba, bueno, quizás son algunas semanas, ya nos vamos a ver, y algunas semanas fueron pasando más, meses. Bueno, eso generó esa ansiedad o esa preocupación o quizás en algunos tristeza por no vernos de forma presencial. Bueno, una de las circunstancias de la que Nati está nombrando es, con una de las cosas que más lidiamos es con la angustia y la ansiedad. Tal vez estar tanto tiempo en la casa ha generado mucha ansiedad en las personas y esos trastornos terminan afectando mucho a la persona y al resto de la familia. A nosotros al principio se nos hizo muy difícil. Bueno, Seba me conoce de mucho tiempo, Juan también, bueno, todos, menos Sonia, me conocen todos de mucho tiempo y saben de que, le cuento a la audiencia, yo no era una persona virtual, no era una persona que manejara redes sociales, para nada. Y la verdad, para mí fue un acontecimiento tener que volver a abrir otra vez el Facebook. Creo que la última vez que había publicado cuando entré era el 2016 o algo así. Yo dije, ¿qué es esto? Hacía como 20 kilos atrás que ya había publicado y para mí fue muy difícil volver a empezar con todo lo que tenía que ver con lo virtual, pero ese desafío de aprendizaje que tal vez la gente de la iglesia tuvo que también sumarse, nosotros también, fue un aprendizaje intensivo para todos, pero sí, una de las cosas con las que más lidiamos es con la ansiedad y la angustia de no poder vernos y de estar tanto tiempo en la casa encerrados, ¿sí? Y también, como fue así tan extraño, ¿no? Que de pronto parecía que iban a ser 15 días, 20 días, entonces creo que nadie abrió un Facebook por 15 días, 20 días. Oh, claro. Entonces, después, cuando se fue tornando algo tan largo y tan desafiante que, bueno, sigue pareciendo no terminar nunca, ¿no? Ahí es donde nos vimos todos forzados a sí o sí abrir una red social y poder encontrarnos con esto que quizás antes no nos gustaba tanto, aunque sea, no sé, manejar un poco más el celular y los dispositivos. Pero pasándolo del lado del ministro, ¿no? Ustedes, para quienes no los conocen, los chicos son pastores prácticamente de la congregación, están trabajando muy fuerte, ministrando gente, ministrando personas, mujeres, varones, jóvenes, hacen de todo, están en una iglesia creciente, en formación también, todavía en etapa de formación. Así que me supongo que toda esta etapa del ministerio ha sido desafiante, ¿no? ¿Cuáles fueron? Ustedes ven gente con ansiedad, con tristeza, con casi depresión, con preocupaciones extremas y de pronto antes se solucionaba con un mate o con un café en la oficina y hoy ¿cómo se hace ministerio? ¿Cómo han logrado administrar a través de la tecnología? ¿Y cuáles fueron los desafíos más grandes? Y si encontraron beneficios, ¿cuáles fueron esos beneficios desde su punto de vista y su experiencia? Bueno, yo quiero decir una cosa. Creo que el desafío más grande es la misma virtualidad. ¿sí? Es, una de las complicaciones más grandes es cuando se empieza a trabar y uno dice, no puede ser justo ahora que es el momento más crucial de la conversación. Bueno, creo que no hay un manual escrito todavía sobre cómo, tal vez lo estamos escribiendo nosotros, ¿no? Humildemente, por favor, quiero que se entienda, pero de a poquito vamos experimentando en muchas cosas y vamos descubriendo muchísimas sobre la administración. Creo que en lo que hemos ganado con la virtualidad es que hoy en día nos hemos acostumbrado a hacer una videollamada en cualquier momento. ¿Sí? Antes
uno dice, bueno, le mando un mensajito, pregunto, me responderá en unos días, esperaremos, lo llamo, no me atiende y demás, ¿no? Pero hoy en día, como está tan normal hacer una videollamada, usar una plataforma para verse cara a cara, es tan normal que uno lo usa a diario. Y dice, bueno, es una ventaja porque ahora hablamos todo el tiempo con todo el mundo. Es difícil la carga horaria, ¿no? No hay horarios para esto. Entonces, en eso hemos ganado muchísimo porque nos ha permitido a los ministros estar muchísimo más cerca de las personas, porque ellos también se han acostumbrado a la virtualidad. Al principio fue duro, pero ellos se han acostumbrado y han ganado ese espacio, entonces hoy en día es todo mucho más fácil encontrarse. Y bueno, y el que no quería que lo encontremos, lo encontramos también. No hay manera. En la virtualidad se encuentra todo el mundo. Pasa, me acuerdo ahora de algo que pasó con la gente grande, por ejemplo. No, yo no tengo videollamada o cosas así, y de golpe uno hace una videollamada, ¡oh! ¿No? ¡Hola! Y bueno, son esas cosas que todos, así como recién Néstor contaba que él volvió a abrir el Facebook, bueno, quizás para las personas mayores es encontrarse con la videollamada, ¿no? Y aprender qué es un link, o no sé, cosas así, de que tenés que saber de que no podés estar en un lugar donde hay mucho ruido porque no te van a escuchar, o vos no vas a poder escuchar. Entonces, es ver de qué forma hacerlo cada vez mejor también. Si es más específico con la pregunta, creo que hay situaciones específicas que la virtualidad no nos colabora. Situaciones de depresión, no sé, o tal vez alguna situación de violencia familiar o demás, la virtualidad ahí no nos ayuda para nada, no, más que salir corriendo, uno llama y ya tiene que salir, tiene que hacer la obra. Gracias a Dios, nosotros tenemos el permiso acá en Buenos Aires, se pide un permiso especial para poder salir como ministros. Bueno, gracias a Dios lo tenemos, y hemos acudido en más de una oportunidad a situaciones que la virtualidad nos ha dejado de camino. Pero sí, en lo que tiene que ver con administración, hoy en día creo que se habla muchísimo más con las personas que antes. Porque antes buscábamos el momento en la congregación, ¿no? Bueno, lo voy a ver a Néstor en la congregación y voy a hablar con él. Y tal vez Néstor ese momento estaba hablando con otra persona y dice, bueno, lo dejo para el domingo que viene. Y así uno iba posponiendo muchísimas cosas y hoy en día no, todos estamos tan acostumbrados a la virtualidad que la administración cara a cara no presencial, pero sí cara a cara, nos ha beneficiado mucho en que pasamos muchas horas más comunicados que antes. Saludo a Alejandro que nos está comentando ahí. Sí. Alejandro apareció ahí, voy a aprovechar para leer algunos comentarios. Aparecieron también los, no creo que lo digan por nosotros, Noemí dice, hola, buenas noches, qué lujo tener a la pastora Sonia, y acá también aparece por acá el papá, también, aparece Martín. Excelente equipo. Dudo que lo diga por nosotros cuatro, chicos, Sí, Néstor y Nati. no subí el rating. Tengo mis serias dudas. Bueno, saludo a mucha gente, como siempre ahí, los mismos haciéndonos el aguante. Y Alejandro, bueno, escribe por acá, miembro del equipo, dice, eso pasa siempre, uno está hablando y se nos va el internet. Bueno, Ale creo que tiene 1,2 giga por año, debe tener Alejandro, una cosa así, un mega debe tener. Dice, está bueno eso de que estamos escribiendo nosotros esta historia porque no tenemos de dónde agarrarnos. Dice, saludos amigos, bueno, manda saludos Alejandro, así que Ale, te mandamos un saludo y a toda la iglesia del Perú. Algo que decía Néstor y Nati y que hablamos al principio, antes de entrarnos en la tercera pregunta, es esto de que, por ejemplo, nosotros cuatro no, pero no, estas tres familias acá representadas tienen hijos, ¿no?
Y la verdad que es un desafío estar con chicos ministrando, como por ejemplo lo hace Néstor Iñati. Yo los veo a ellos trabajando con adolescentes, trabajando con jóvenes, trabajando, en Néstor Iñati ministrando. Ellos tiran el centro, cabecean, atajan, sacan el contragolpe. Es como que hacen, ¿no?, muchas cosas a la vez. Y en medio de todo esto, ministran a su familia. Entonces a mí se me venía en este tiempo esto, ¿no? Quizás este tiempo de pandemia para aquellos ministros y líderes sea un tiempo para los hijos, para formarlos también y para fortalecerlos en todo lo duramente que vendrá más adelante, en todo lo duro que vendrá más adelante. Entonces, si nosotros nuestra perspectiva cambia de decir, tenemos a nuestro hijo en casa para fortalecerlos para lo que vendrá, porque quizás si no hubiese venido esto, ninguno de los hijos de todas las familias cristianas no hubiesen tenido el tiempo para fortalecer lo espiritual y también lo afectivo para todo lo que iba a venir, para todo el peligro que se desarrolla a edad temprana. Todos tenemos hijos chicos, niñas tienen allá la familia de Néstor. Todas mujeres son las que tenemos acá. Así que, entonces se me venía a mí esto, ¿no? Qué bueno que, como para que esté escuchando y tenga niños que aprovechen este tiempo de pandemia para fortalecer a sus hijos, para fortalecer el vínculo familiar, para retarlos, sí, pero tampoco tanto, ¿no? Solamente cuando estamos en vivo ahí, ¡sac!, ¿no? Pero después, qué bueno esto de la pandemia quizás no ha traído esto a las familias. Se me venía a mí recién esto, ¿no? De fortalecer la relación con los hijos y fortalecerlos en el hombre espiritual, en la persona espiritual, para que estén fuertes para el día de mañana. Cierro el paréntesis y la pregunta es, muchos líderes están realizando muchas actividades por sí mismos, muchísimos líderes vemos. ¿Qué áreas de servicio podrían involucrar a más personas? ¿Qué aconsejarían para mantenernos cerca de los pastores en este momento? Es otra realidad cruda que también los pastores se ven a veces sobrepasados, ¿no? Sí, bueno, el pequeño paréntesis que hiciste, lo reafirmo y hago un agregado. Los ministros tenemos la bendición de estar ocupados y muchas veces hemos faltado, no hemos estado cuando teníamos que estar y esto también nos ha hecho ganar para la familia. El hecho de que la cuarentena sirva para la congregación también es para nosotros, para los ministros, crecer en medio de esto y fortalecer el lazo de la familia, como bien lo decía Juan. Bueno, la verdad que es complejo lo que preguntás, porque en algún aspecto la iglesia necesita la autoridad delegada, ¿no? Un hermano de la iglesia responde muy probablemente mejor a una persona que ha recibido autoridad delegada de cualquier pastor o líder que respete, ¿no? Vamos a hablar desde ese lado. Y desde la pandemia o desde la cuarentena se ha hecho muy difícil. Nosotros vamos a hablar siempre de lo que nosotros vivimos en nuestra congregación. Tenemos una gran bendición que muchas personas nuevas se han sumado. Entonces esto a nosotros nos trae que la congregación en su totalidad no se conoce. Tenemos un gran porcentaje de personas que no se conocen entre sí. Estábamos analizando hace poquito y pensábamos, mira, este no se conoce con él no se conoce con él. Y claro, no les nombramos a algunas personas y no saben quiénes son. Entonces, es muy difícil levantar nuevos líderes durante este tiempo. No quiere decir que no se vaya a hacer, porque si esto perdura en el tiempo, otra vez vamos a tener que reescribir el libro e inventar algo que el Señor nos va a ayudar a tener la guía espiritual para saber cómo hacerlo. Pero en este momento sí es muy complejo levantar a otra persona que tal vez ni siquiera otra hermana o hermano lo conocen. Entonces es muy complejo el asunto. Entonces es normal de que los líderes preexistentes son los que están tomando la posta de todo junto con los pastores.
Dicho esto, hay una tarea que me parece que en la que pueden colaborar aquellos hermanos que uno ve condiciones de la carga ministerial, ¿no? Más que las condiciones, la carga ministerial de querer servir al Señor, y tiene que ver con todo lo que tenga que ver con redes, con lo que es el manejo de la virtualidad. Nosotros les contamos lo que nosotros hicimos como para tener un pequeño ejemplo de lo que les estamos hablando. Durante las primeras reuniones de domingo, nos dábamos cuenta que los que se conectaban eran los hermanos de la iglesia, ¿sí? Que era lo normal, uno esperaba eso, que los hermanos de la iglesia se conectaran. Bueno, uno es lo que espera, ¿no? Que los hermanos de la iglesia se conecten. Ahora era más fácil, ¿no? Conectarse. Ahora, domingo a domingo empezamos a notar que el número de personas asistentes en el vivo era cada vez mayor. Entonces tuvimos que empezar a hacer análisis de por qué estaba sucediendo eso. Entonces empezamos a poner a personas que tomen como una especie de asistencia. A ver quiénes son los que entraban al vivo. Aquellos que, estoy dando un detalle técnico sobre la virtualidad, pero aquellos que son administradores de una cuenta pueden llegar a ver quiénes son todos los que entran, aunque no comenten. Entonces, hacíamos un pequeño listado y depurábamos. Bueno, los hermanos de la iglesia, de paso pasábamos lista, ¿no? Pero los hermanos de la iglesia, los hermanos de alguna otra iglesia amiga, ¿sí? O de la iglesia, en este caso nosotros, central, que compartimos mucho en común. Y después nos preguntábamos, los que sobran, ¿quiénes son? Entonces empezábamos el trabajo, en principio lo hicimos nosotros, de saber quiénes eran esas personas. Ahora, ya es demasiado cuando hay que hacer tanto. Entonces ahí es donde entra la labor de otra persona que quiere servir y no sabe tal vez cómo. Dice, yo quiero ayudar y no sé cómo porque estoy en mi casa. Bueno, tal vez un manejo correcto de Facebook, aprender a manejarlo y mandar un mensajito a una persona, algún pedido de oración, interiorizarse sobre qué es lo que por qué esa persona se conectó y demás. Tal vez ese es el ámbito en el cual nosotros hoy le estamos dando lugar a otras personas a que puedan servir y ayudarnos. Eso sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, se ve que arrancaron las preguntas, así que prepárense, chicos. En el original griego, Néstor, ¿qué quiere decir pandemium? Dícese. Para un cachito. Arte de complicarnos en la virtualidad. Dícese. Ahí decía Néstor, se me corta el internet. Esa tenés que aplicar. Cuando vos no sabés te queda ahí duro. Sonia quedó quieta. No, si mirá. Néstor está tomando agua desde que dijiste eso, está tomando agua para ver que Nati responda, mirá. Tratando no había más agua en el vaso y seguía Néstor. Che, tenemos una pregunta de Ale. Ya lo tenía ni fondo. Y Alejandro nos hizo la gran Damián, que no estuvo y hablaba. O sea, Ale, si estaba acá con nosotros. No, pobre Ale está full, Alejandro. Y comentó esto. Consulta, dice, chicos, ¿cómo hacen ustedes para renovarse y seguir adelante llevando a la iglesia en la pandemia? Porque no podemos bajar los brazos como líderes. Yo creo que la clave está en lo que hicimos al comienzo de la pandemia. El hecho de reforzar y profundizar y aprovechar al máximo la búsqueda de Dios, eso nos permite incorporarlo y adaptarlo a nuestras vidas de una forma distinta a lo que era antes de la pandemia. Y eso nos lleva ahí justamente a estar renovados y fortalecidos con y en el Señor, porque no hay otra forma, no se puede de otra forma. Es otro tipo de
de tarea el hecho del trabajo virtual y quizás podríamos decir otro tipo de cansancio, ¿no? Pero está muy buena, estaba leyendo esa pregunta que hizo Ale, y es verdad, o sea, ni antes de la pandemia ni en la pandemia podemos bajar los brazos, ¿sí? Siempre el hecho de ir y recurrir a Dios, y para mí es clave, insisto, cómo fueron las decisiones al principio, ¿no? Cuando se pensaba, como decía Sonia, que era por 15 días, y después se sumaron otros 15 días, y bueno, sí o sí dependemos de Dios para todo, y mucho más ahora, ¿no? Porque también no solamente nos fortalece, sino nos permite estar organizados y ordenados en casa también. Sí. Nosotros tenemos que saber que el aprendizaje, como les dije anteriormente, también tenía que ser para nosotros, y si uno tiene la tendencia en caer en el activismo y de restarle a lo espiritual, ahí es donde uno puede llegar a fracasar en lo que es la fuerza, ¿no? La energía para servir al Señor. Entonces, estando en cuarentena, creo que todos, la Iglesia de Cristo, ha aprendido a estar más a los pies de Jesucristo. Entonces, eso es la clave para nosotros, y obviamente, en el caso de los que son matrimonio, yo tengo a la persona a quien le cuento todo y viceversa. Es bastante importante que nosotros entendamos que siendo un matrimonio podamos contarnos las cosas y podamos llevarnos las cargas unos a otros, porque lo virtual tiene, como decía Nati, un cansancio diferente y un gasto de energía diferente. Perdón, yo sé que vos lees los comentarios, Juan, pero no quiero dejar la oportunidad de saludar a Juan Pablo, que hace muchos años que no lo veo. Claro, sabían, ya han estado. Dale tranquilo, tranquilo. Saludos Juan Pablo, saludos a Nati y bueno, felicitaciones por el bebé que está en camino, ¿sí? Bueno, estamos viendo ahí, hay muchos comentarios, después Juan iba quizás a comentar alguno, pero sobre todo lo importante, preguntas que nos van sacando un poco del tema que nosotros venimos, siempre tenemos una guía, una idea, pero decimos lo importante que es que ustedes puedan participar, que ustedes nos puedan dejar sus comentarios, que puedan dejar sus preguntas, que puedan compartir, enriquece el programa, hace que también se salga de la monotonía y que Dios tenga respuestas a interrogantes que nosotros tenemos como cristianos y más en el ministerio, en diferentes situaciones. Y Mariel nos hace una pregunta, Mariel Ventura dice, estar en muchos ministerios y a veces tener obligaciones exteriores, por ejemplo, el estudio limitan tiempos libres. ¿Puede afectar esto en algo? Y ahí ustedes serán los que respondan. Sí, todo lo que sea carga horaria puede complicar. Ahora, hay una situación que es de gran necesidad de entender, que si uno le roba el tiempo que tiene destinado para el Señor en una actividad, ahí sí probablemente empiece a generar problemas. En el caso de Nati estudia. ¿Sí? Para Mariel, que tal vez no nos conoce, Nati estudia en el profesorado. Entonces ella tiene la carga horaria de cursar, también tiene la carga horaria de ministrar en grupos pequeños, tiene la carga horaria de dar clases, y tiene la carga horaria de ser mamá. Entonces, obviamente que todo aquello que nos demande muchísimo tiempo puede llegar a complicarnos. Nosotros no debemos negociar jamás el tiempo destinado para nuestro Dios. Eso es lo único que nos va a destruir. ¿Sí? Eso es lo único que nos va a destruir, porque vamos a caer en cómo saber hacer el ministerio. Entonces ahí entra la humanidad, entra la carnalidad, entra no dejar lugar al espíritu para ser guiados en el ministerio. Entonces, cuando nosotros le damos más lugar a lo que ya sabemos previamente del ministerio, obviamente el Espíritu de Dios no tiene
lugar. Entonces, Mariel, lo que tal vez te aconsejo humildemente es que tengas el equilibrio de buscar a Dios y que toda la actividad que vos estás teniendo, que también debe estar relacionada, bueno, sí, con el ministerio, que no te robe jamás tu tiempo de aprendizaje y de oración y de lectura bíblica, porque si no, entonces estamos siendo personas que trabajan en el ministerio, sí, que están empleados en un ministerio, pero que no están siendo guiados por el Espíritu. Sí, hacerlo de esa forma también te permite servir a Dios con alegría, con paz, y hacerlo siempre lo mejor, siempre de la mejor forma, porque el Señor espera eso también, ¿sí? Bien, buenísimo todo lo que están diciendo. La verdad que, bueno, aquellos que están anotando, está genial. Bueno, si no, después cualquier cosa pueden volver a mirar el programa. Así que, bueno, otra pregunta que tenemos acá es si han tenido mayor alcance a personas, bueno, igual recién dijeron algo, que había una mayor cantidad de personas conectadas. Si han tenido mayor alcance a personas no creyentes por esta pandemia. ¿Y cómo lo lograron? O sea, ¿cómo lograron eso? Sí, y respondiendo así cortito, sí, hay gente nueva. Y ¿cómo lo logramos? No hicimos nada. Simplemente fue buscar a Dios y los que se fueron sumando fueron contactos de contactos, de contactos, amigos, vecinos, familiares. Y bueno, hasta desde el hospital, ¿sí? Desde los hospitales, escuchando el mensaje del Evangelio y saliendo del hospital, siguiendo, dando pasos, sosteniendo esa decisión de seguir a Jesús. Yo creo que hay un tiempo en el cual uno tiene que tener claro que está haciendo fundamentos, está preparando el terreno para lo que va a venir. Y en el caso de si uno pudo llegar a más personas que no tenían a Cristo, bueno, eso, la relatividad entra en juego porque uno dice, nosotros hacíamos evangelismo en la zona y predicábamos y hablábamos con personas que no tenían a Cristo. Ahora, yo a este tiempo lo comparé con la parábola de la perla de gran precio. Esta diferencia en la pandemia fue que personas fueron en búsqueda de una perla, ¿sí? Fueron en búsqueda de algo de gran precio y cuando lo encontraron estuvieron dispuestos a dar el paso que antes tal vez no estaban dispuestos. Entonces, lo que tal vez yo pensaba y que hablábamos con Nati antes de conectarnos, es que sirvió mucho la etapa previa, la etapa en la cual el orden establecido en lo que llamamos nosotros parte operativa de la congregación, de la iglesia, sirvió para que cuando una persona nueva se conectara, no quedara en el aire, sino que esa persona tuviera un grupo en el cual sea ministrado. Entonces, sirvió mucho lo previo, sirvió mucho preparar el fundamento. Yo tengo conocimientos de construcción, trabajo también de eso. Entonces, aunque cuando uno hace el fundamento en una casa, uno lo tapa, nadie ve cómo se hizo la base de una casa, nadie te va a felicitar, che, qué buena base que hiciste, porque nadie la ve, solamente ven las paredes, ven las piedras bonitas, ven el piso lindo, pero lo más importante de una casa siempre va a ser la base, porque en el caso de que pase algo con la base, la casa va a empezar a quebrarse por todos lados. Entonces, una cosa que nosotros consideramos de plena importancia es que la gente que se sumó y que sí alcanzó a través de la virtualidad a llegar a Cristo, entró en un lugar en donde había un orden, que gracias a Dios el Señor había preparado tal vez el odre nuevo para recibir el vino nuevo. Sí, la forma de trabajo, ¿no? Sí. Cómo adoptamos el hecho de trabajar en grupos pequeños permitió continuar.
Claro, ustedes están trabajando con grupos pequeños y eso ha sido muy bueno, creo que es la clave, ¿cierto? De lograr contener a estas personas que se acercaron a la red y que de pronto de otra manera hubiera sido difícil. Sí. Hay una pregunta en los comentarios que nos parece también importante y que merece ser hecha, porque es la duda de muchos también, ¿no? ¿Cómo administramos a los que no tienen redes? Según... ahí pasó el caos en casa. Bueno, sepan disculpar el llanto. ¿Cómo administramos a los que no tienen redes, o a los que son nuevos, o a los que no logran conectarse, o a los que no logran tener una permanencia? ¿Cómo se puede llegar a administrar a estas personas en esta situación actual? Y también el otro extremo de esta misma pregunta es, ¿cómo hacemos para ministrar eventualmente a esta generación que hoy se va a acostumbrar a la virtualidad, ¿no? ¿Cómo podemos ir pensando una estrategia a futuro para... no sé, desvincularlos de la virtualidad o seguiremos con las dos cosas? ¿Qué piensan? Bueno, en primera instancia voy a responder la primera parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para administrar a personas que no tienen acceso a redes o que no tienen internet bien? Tenemos ruidos acá de niños. Aparecieron, ¿sí? Aparecieron las niñas. Tarde o temprano iban a aparecer. Se pusieron todos de acuerdo, me parece. Estaban chateando entre los hijos y dijeron, hagamos problema. Es así. Bueno, sí. La respuesta un poco graciosa que les voy a dar es ser pesado. Cuando alguien llega y no tiene redes, algo tiene que tener, ¿sí? O tiene teléfono fijo, o tiene, no sé, correo electrónico, o tiene un buzón, o tiene una dirección, o tiene una casa, o tiene algo, pero de alguna manera hay que perseguirlo, ¿sí? En este caso, insisto sobre lo anterior, de que tenemos hoy la posibilidad ya de salir y aquellas personas que no tienen redes, tal vez ya podemos ministrar limitadamente, pero algunas personas frente a frente, obviamente no en la iglesia. Ahora, la insistencia tiene que ir con aquella persona, si de verdad quiere ser ministrada y un ministro de verdad quiere ministrar, el encuentro existe. No va a haber ningún tipo de excusa. Siempre va a haber la posibilidad de encontrarse de alguna manera. Entonces, lo que hay que generar es que la persona, si está totalmente con ganas de ser ministrada, el camino se va a allanar de alguna manera. Por eso les decía, hay que ser pesado y mandar mensajes y no sé, palomas mensajeras, lo que sea, pero algo va a llegar. Bueno, Nati. Nos ha pasado, estaba recordando que nos ha pasado justamente eso de que quizás la gente más grande no tenga un Facebook o no tenga Instagram y tengan solamente un teléfono, pero están descubriendo el WhatsApp. Entonces, mientras estamos conectados en una plataforma que no tienen acceso, entonces una de las cosas que hicimos fue hacer videollamada y que sea parte también, por ejemplo, de un grupo pequeño, pero ya desde otra plataforma, pero estando junto al resto del grupo. Y bueno. Es algo que nos causa mucha gracia porque a veces poníamos el celular claro, a los hermanos, miren, acá tengo uno, acá tengo el otro. Pero bueno, sí. Nosotros tenemos muchas ganas de ayudar a que la gente conozca a Cristo y eso siempre va a ser una buena motivación y nos va a abrir el camino en algún momento para poder usar cualquier cosa. Y la segunda parte, no me quiero olvidar de la pregunta, que es ¿qué va a pasar con la generación que se está acostumbrando a la virtualidad? Bueno, yo creo que por más que muchos se deben estar acostumbrando a ya no levantarse tan antes, a tal vez en la reunión verla de manera más cómoda en su casa. Creo que todos estamos de acuerdo en lo que estamos acá, que nada es comparable con el hecho de estar los hermanos juntos en unidad, ¿no? El hecho de compartir en el cuerpo de Cristo, creo que de forma presencial, sí, de forma presencial no lo supera la virtualidad. Y creo que la generación, no sé si millennial, creo que ahora es una nueva, no sé ni cómo se llama, sinceramente. Ya les dije, hace unos meses yo no sabía nada de eso. Centennial. Centennial. Juan es un hombre sabiendo de esto.
esa generación es obvio de que se va a acostumbrar un poco a esto. Pero tengo la sensación de que la virtualidad ha llegado para quedarse. No en todas las actividades, pero creo que, digamos, nos puede dar otra herramienta más. Como complemento, la virtualidad va a ser excelente. No como un todo, pero sí como un complemento, nos va a dar una herramienta muy potente que hasta acá tal vez, en mi caso, en nuestro caso, no estábamos usando de manera efectiva o correcta, ¿sí? No le estábamos dando el espacio que merecía, probablemente porque no nos daba el tiempo, pero más allá de eso, hoy entendemos de que es algo que llega para quedarse, que uno no lo puede desechar. Bueno, mucho contenido, así que esperamos que tomen nota aquellos que quizás estamos tomando. Obviamente, como dijo bien Néstor, cada uno desde la perspectiva quizás no sea la respuesta a veces que esperamos según nuestro contexto de iglesia, pero bien lo decía Néstor, está hablando desde su contexto y su experiencia de iglesia. Quizás muchos digan, bueno, pero yo trabajo excelente. No es un tema muy cerrado y es muy de diferentes formas se toma esta pandemia y nos encontró experimentando en cómo hacer iglesia, ¿no? No es que había un manual en el último libro de la Biblia, después de Apocalipsis, decía, abra este libro cuando entremos en pandemia, y lo abrimos, sino que estamos intentando hacer iglesia aprendiendo unos de otros. Tenemos algunos comentarios acá, algunas preguntas. Gracias por comentar, gracias por estar del otro lado. Algunos comentarios. Fuimos aprendiendo a usar las herramientas necesarias para conectarnos y recibir alimento espiritual a través de nuestros pastores. Héctor Tito dice, creo que la pandemia marcó una gran diferencia entre los que aprovecharon como una oportunidad para crecer en la comunión con Dios y crecer en la intimidad con Él, y aquellos que solo se quedaron con la lamentación de no poder reunirse. En lo personal, un año maravilloso para mí, con Dios, dice. Hoy, gracias a Dios, ya nos podemos congregar en grupos pequeños, Claudia Méndez. Bueno, les agradecen, Mariel Ventura, muchas gracias por el consejo, pastores. Saludos de Ayacucho, Perú, Ayacucho, como se dice. Así que les agradecen desde Perú por el consejo que le han dado, que lo más importante y no se negocia es la relación con nuestro Dios. Russo Huerta dice, esta situación nos compromete a todos a transitar el camino de lo virtual, tanto a ministros como a congregantes. Fortalecido en Cristo Jesús, su Santo Espíritu nos revela la mejor forma de trabajar en la obra de Dios. Que cada uno de nosotros, dice Eve, ha decidido buscar a Dios, todo es obra del Señor, por Él fuimos llamados. Y bueno, también más abajo dice Adriana, bueno, Anaí dice, ¿han tenido personas que se hayan entregado a Cristo a través de las redes? Sí. Creo que hay muchos testimonios de mucha gente que se ha acercado a Cristo por las redes sociales, así que no sé si les ha pasado a ustedes de tener algún congregante, antes de ir a la pregunta, alguien que se haya entregado a través de una red o por medio de algo virtual. Sí, hemos tenido varios casos de personas que han llegado al Señor. En principio, como les contábamos, a través de tal vez vernos en un vivo, luego a través de la página a buscarnos, ¿sí? A veces ni siquiera nos dieron el tiempo para que nosotros los buscáramos, sino que muchas personas nos escribieron a la página y quiero llegar al Señor, quiero arrepentirme, quiero volver. Sí, ha pasado, es tremendo. Nos sorprendíamos de lo que veían. Qué lindo. Mirá, disculpa que te interrumpa, Néstor, pero creo que si todo el programa y todo lo que hacemos valió, y el tiempo que ustedes dispusieron para estar. Hay una pregunta antes, pero quiero resaltar a Eve Quiroga. Dice, gracias Néstor y Nati por ayudarnos a volver al camino y seguirnos de cerca. Así que hay alguien ahí cercano a ustedes, Eve,
Quiroga, que da fe del trabajo que ustedes han hecho y los pilares que están formando por la obra y la gracia de Dios, ¿no? Así que, Eve, te mandamos un abrazo muy grande desde Estados Unidos, desde Mar del Plata. Bueno, dice Fernanda Merme, también el Espíritu de Dios se derrama aún traspasando una pantalla. Nada puede imitar su obrar. Bendiciones, familia Pereira, los amamos. Fernanda Mermet. Bueno, Claudia dice, ¿qué fue lo más difícil que les tocó atravesar como pastores? Bueno, creo que lo más duro es no poder vernos. O sea, eso es lo más complejo que nos ha tocado vivir, porque nosotros, como les decíamos, hoy en día podemos salir y podemos visitar tal vez a alguna persona con todos los protocolos, por supuesto. Pero no podemos visitar a todos, no podemos ver a toda la congregación, no podemos alabar juntos al Señor. Yo, bueno, ustedes saben y algunos tal vez están ahí también saben, yo soy una persona que también está en el ministerio de alabanza junto con Nat. Y una de las reuniones me pasó de estar cantando una canción y de sentir tan profundo el anhelo de estar junto con la congregación cantándola. O sea, declarar eso, esa canción, esa declaración que decía, ¿sí? Que Él es el alfa, Él es la omega, que Él es el principio y el fin. Y yo decía, quiero cantarlo con mi iglesia. Quiero decirlo yo junto con mi iglesia. Quiero alabar al Señor junto con mis hermanos. Entonces yo pienso de que si para mí es duro, pienso que para la iglesia, para la congregación, para los hermanos, también lo debe ser y mucho. Y cada vez que nos toca ver a alguien, la frase es los extraño, ¿sí? Los extrañamos y sí, nos extrañamos. Yo creo que eso es lo más duro que nos toca vivir como congregación. Nos extrañamos y mucho, y eso trae tal vez una pequeña angustia. Ahora, dando la palabra de esperanza, ¿no? Vamos a volver a estar juntos, vamos a volver a vernos, y ahí no vamos a escatimar en abrazos, en besos, en nada, ¿sí? Ahí vamos a abrazarnos y tal vez las primeras reuniones sea más importante todo eso que lo que suceda en la reunión, ¿no? El hecho de poder vernos, abrazarnos, contarnos cosas, vernos, qué sé yo. Creo que es lo más duro que nos ha tocado vivir. Y adorar juntos todos al Señor. Creo que, no, esto entraría en otra pregunta, ¿no? Pero algo que me parece muy importante es resaltar el hecho de que no podemos salir igual de esta pandemia. Este tiempo nos tiene que sacar diferentes, ¿sí? Es un tiempo para pulirnos, para, en medio de esa vida profundizada con el Señor, salir diferentes para estar preparados para lo que viene. Sí. Perdón Juan, sí, yo me meto en tu ámbito, pero saludo a Eve, sí, saludo a Luisina, estoy viendo a Fernanda, debe ser Eyal también, no lo sé, creo que es Eyal, porque si no después me matan, ¿viste? Comentamos. Si no los mencionaste, no puede ser. Eve G, que también debe estar con Fabián, su esposo, ellos tienen un testimonio tremendo del Señor. No los quiero dejar de nombrar porque son gente que, más allá de que nosotros los ministramos, y como bien contó su testimonio ahí breve Evelyn, también nosotros somos bendecidos a través de que ellos siguen a Jesucristo. Así que no quiero dejar de nombrarlos. Bueno, perfecto. Ya estamos cumpliendo con lo que debíamos. Luisina López ahí también que los saluda, así para no dejar a nadie afuera, listo. La última pregunta que tenemos es, vemos en estos tiempos que el expositor está por encima de la exposición a veces, ¿no? Que a veces lo popular, porque es popular, ¿no? Claro, en las redes, ¿no? Como es popular, como que tiene la verdad y está por encima de lo que diga. No importa lo que diga, porque como es popular, es el expositor es más importante que la exposición, ¿no? Entonces por ahí alguno que tenga una buena exposición pero no sea tan relevante a nivel de influencia, prácticamente que lo eliminamos.
no tiene el mismo poder, no tiene validez, no tiene peso. Entonces, ¿ven algún abuso de la virtualidad en este sentido? De decir, cómo a veces el que desea exponer la palabra, como o Juan el Bautista, ¿no? Se nos viene a la mente una voz que clama en el desierto, ¿no? No se busca eso, sino que quizás aquellos que estén medios perdidos o aquellos que tengan ahí buscando una palabra van directamente al que es más influyente como expositor y no por la exposición que tenga en sí. Bueno, creo que las redes sociales, insisto, no soy un gran seguidor de redes, pero sí veo que a través de los influencers y youtubers y demás, hoy en día cualquier persona, con mucho respeto lo digo, pero cualquier persona deja sentado algo y las mismas personas que lo siguen lo dan como algo que es así, ¿no? Casi más fuerte que la Biblia. Y yo pienso que siempre y cuando en este caso hablando ahora de los ministros, siempre y cuando un ministro sea cristocéntrico y predique la verdad de Cristo, no va a haber un abuso. El abuso va a existir cuando esa persona quiera, a través de su motivación, ser más grande que su propio mensaje. Creo que ahí es donde se va a cometer el abuso y ahí es donde la virtualidad se terminó de arruinar tal vez a un ministro o una iglesia que tal vez tenía una buena intención al principio. Yo creo que nosotros debemos buscar siempre ser humillados en lo que decimos. Como vos bien decías, las cosmovisiones de las iglesias son bien diferentes. Yo no les puedo enseñar cómo hacer las cosas en cada iglesia porque eso no es correcto. Primero porque la cosmovisión de cada iglesia es muy diferente y la forma operativa o la forma de trabajar en la que tienen es totalmente diferente y las personas con las que se ministran también son diferentes. Entonces, nosotros lo tenemos que decir desde la humildad, pero hay una palabra que no cambia, que es la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, siempre que estemos fundamentados en la palabra de Dios, va a ser lumbrera. No importa quién la exponga, siempre que seamos centrados en la palabra de Dios. Bueno, este programa nace desde esa idea, desde ser bíblicos, de buscar verdad bíblica en lo que compartimos. Entonces, creo yo que si la manera de no abusar es siempre ser humillado a la hora de compartir una porción bíblica o enseñar algo o decir algo a la congregación o a un hermano o lo que sea. Buenísimo, genial. Gracias por el tiempo compartido, gracias por estar con nosotros y por bendecir a la gente, por el trabajo que hacen. Oramos por ustedes y porque lo más importante, están formando discípulos, ¿no? No solamente, no se trata de cumplir un rol que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, sino que los vemos ahí en las redes, en lo poquito que muestra Néstor ahí subiendo fotos de las capturas de pantalla de sus racimos y demás. Vemos las caras, veo por lo menos las caras de los chicos ahí bien animados, bien prendidos y forjando, ¿no? Discípulos, que es lo más lindo que nos puede pasar, formar gente que sea parecida a Cristo, lo más parecida a Cristo y no a nosotros. Así que le damos gracias a Dios porque Dios lo está usando grandemente y esperamos que después de la pandemia siga en crecimiento la iglesia. Un saludo muy grande a tu papá, a tu mamá allá, que tienen un amor impresionante. La primera vez que me vieron me abrazaron como si me conocieran de toda la vida. Y de esas cosas uno nunca se olvida, siempre están ahí para servir. Y bueno, Seba, ¿qué puedo hablar? Que es más amigo tuyo de mucho más tiempo. Así que lo dejo acá, Seba y Sonia, que saluden a los chicos y nos despedimos después. Bueno, muchas gracias por haber estado en este Bíblicamente y por demostrarnos que la obra no la hacemos nosotros, ¿no? La hace sin lugar a dudas el Señor y creo que parte de la lección que nos ha quedado a todos los que ministramos y estamos sirviendo al Señor es esa, que realmente la obra la hace el Espíritu Santo, no hay carisma, no hay estrategia, no hay humanidad, no hay nada, es solamente la obra del Señor. Bueno, muy, muy contento de poder escucharles, creo que la gente también está
muy, muy contenta y vemos la recepción de la gente comentando. Desde ya, agradecidos al Señor. Vemos también, a mí me ha tocado ir a la iglesia cuando empezaban a hacer evangelismo y cosas. Ya la iglesia tenía sus años, pero estaban empezando, Néstor, a trabajar más fuerte ahí. Así que he visto distintas etapas de la iglesia y cada vez que vamos, también ir viendo el crecimiento nos da súper alegría. Y enterarnos que inclusive en este tiempo, ¿no? Que uno pensaría las puertas se cierran y la iglesia va a tener más impedimentos, y ver lo que decimos siempre, ¿no? De que Dios se encarga de abrir puertas, se encarga de tocar corazones, de tocar vidas, que mientras la Biblia sea el instrumento que utilizamos para compartir el mensaje, realmente va a haber cambios sustanciales en las personas. Y lo vemos, el Señor añade personas, se sigue cumpliendo, seguimos siendo iglesia, se sigue cumpliendo lo mismo que se cumplía en Hechos de los Apóstoles, se va añadiendo cada día los que habían de ser salvos, porque la palabra se sigue compartiendo. Así que bueno, contentos y gracias por estar y acompañarnos hoy. Bueno, infinitas gracias, la verdad, lo poquito que hayamos podido dejarles a las personas que están conectadas, desde nuestro humilde corazón, de que ustedes puedan entender de que la obra es del Señor, que nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo para agradar a Dios, para darle lo mejor, pero el que va a dar el crecimiento siempre va a ser el Señor. Es así. Gracias por este tiempo. Y bueno, sumando lo que dijo Seba, a veces la palabra, no podemos compartir una parte de la palabra, ¿sí? El Evangelio es completo y hay cosas que en este tiempo quizás sean mensajes no populares, ¿no? Pero sigue siendo la palabra de Dios, que no la podemos diluir, ni doblar, ni cambiar a nuestra manera. Y le damos gracias al Señor con todas nuestras fuerzas de poder tener su palabra en nuestras manos y en nuestro idioma. Así es. Bueno, Nati, ¿seguís en Fronteras? Una última pregunta. No. Bueno. Era eso. No sé si alguien va a entender algo, pero bueno, somos toda familia misionera, así que estamos todos ahí. Son charlas misioneras que vamos a tener. Les damos un fuerte abrazo a todos. Les decimos que, bueno, estén orando por la situación ahí en Córdoba y en toda la zona de Santa Fe, los incendios y demás. Y le damos gracias por ser parte de Bíblicamente un lunes más. Que Dios los bendiga. Esto fue Bíblicamente Práctica Ministerial. Chau, hasta siempre.